Saludos cordiales con todos. Nosotros conformamos el primer grupo. El tema general de este video es escuelas filosóficas. Como introducción tenemos que la filosofía es una forma de conocimiento que pretende ofrecer explicaciones de los temas que analiza empleando la razón y argumentos racionales. Las escuelas filosóficas no es más que saber eminentemente interdisciplinar, ya que se emplean las aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber, sin limitarse a ninguno de ellos. En este sentido, la filosofía va más allá de las habituales especializaciones del saber científico. Este rasgo es una derivación del carácter general y crítico. El primer materialista en la historia es Demócrito. Él declara que la existencia de un ser creador es irrelevante y que todos los fenómenos naturales operan bajo sus propias leyes, y estos a su vez también pueden ser estudiados por el hombre. El materialismo es la teoría filosófica que considera a la materia como origen y causa de la existencia del conocimiento científico, mítico y religioso. Los autores más destacados del materialismo son Friedrich Engels y Karl Marx, ambos filósofos con gran trascendencia en el pensamiento occidental contemporáneo. Su importancia está en que esta es una gran fuente de apoyo del conocimiento para los proyectos de la ciencia en los últimos siglos. Esto se debe a que otorga tal valor al concepto de la materia, permitiendo el acceso a nuevos descubrimientos en la ciencia. Los aportes del materialismo pueden hallarse en las ciencias duras y blandas. En esta corriente filosófica postula el principio de la materia. El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo. Afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí, sino que con los sentidos, ideas o el pensamiento propio del conocimiento. El idealismo tiene raíces griegas, pero sus diferentes corrientes varían según sus representaciones filosóficas. Tiene 5 tipos de idealismo: el idealismo platónico, el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo, el idealismo alemán. Por último, tenemos al idealismo trascendental. También tenemos que saber que los motivos o los pensadores a desconfiar la percepción de sus propios sentidos para ampliar su capacidad de comprensión a la realidad. El realismo es una manera de pensar instaurada por Platón y Aristóteles que surge en la Edad Media, al finalizar la Revolución Francesa en el año 1948. Podemos definir al realismo como conducta o forma de ver los hechos o las cosas tal como son en realidad, sin ningún idealismo. Tenemos también las características del realismo. Entre ellas tenemos que se centran en la realidad más aproximada o conocida. Pretenden reflejar la verdad tal y como es. El método utilizado por los autores es la observación directa. Permite realizar varias descripciones con respecto a algo. Tenemos también los tipos de realismo, que son 2, realismo moderado o conceptualismo y realismo exagerado. También tenemos las clases de realismo, que entre ellas podemos citar al realismo costumbrista, social, crítico, natural y realismo científico. El positivismo. Basada en sus teorías en hechos positivos en vez de deducciones abstractas. Este surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Para conocimiento, sea genuino, debe estar basado en la experiencia sensible. El francés Auguste Comte, considerado como el progenitor de la epistemología, sostuvo que cualquier actividad fisiológica o científica debe llevarse a cabo mediante el análisis de los hechos reales que fueran. Estos también deben ser verificados por la experiencia. Se considera conocimiento a todo lo que proviene de hechos reales verificados por la experiencia. Según los positivistas, hay 3 maneras de identificar la ciencia: experiencia empírica, enunciados observacionales y las teorías. La fenomenología. La fenomenología tiene su significado, que viene de fenomenón, fenómeno y logos, estudios de tratado.
A lo largo de la historia, la fenomenología tuvo sus principales y mayores representantes, como lo son Edmund Husserl, Max Scheler y Martin Heidegger, y entre otros. La fenomenología se divide en varias fases, como la fenomenología trascendental, la fenomenología de la psicología y la fenomenología del espíritu. La del espíritu lleva su nombre así por la gran obra de Georg Wilhelm, quien la tituló así por el Tratado del Espíritu Humano. Y la psicología por Edmund, la cual trata sobre la conducta humana. La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889. Es uno de los pensadores de la filosofía del lenguaje y estudió el uso del lenguaje. Consideraba que el lenguaje es un impedimento para lograr llegar al lenguaje ideal. Su estructura va a corresponder con la realidad objetiva, pero refería que cuestiones tanto de idiomas, dialectos o jergas de los mensajes generalmente no suelen ser comprendidos. Refería que el lenguaje del sujeto se enriquecía cuando había una mayor interacción del sujeto con el entorno que lo rodeaba. Él establece dos visiones diferentes sobre el lenguaje. El primer, Wittgenstein. Él sostiene que el mundo está conformado por la totalidad de los hechos atómicos y no de las cosas. Su objetivo es mostrar que los problemas de la filosofía se pueden solucionar si se logra entender cómo funciona el lenguaje. Continuando con el tema acerca de la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein, tenemos su segunda visión. Esta segunda visión la podemos encontrar en el libro de lo que es las investigaciones filosóficas, donde él intenta analizar lo que es el juego del lenguaje, considerando que el significado de un término es su uso, aunque esta visión se pueda contraponer con la anterior, que se encuentra en el libro de Tractatus. De ahí, él ya no establece una relación fija entre la mente, el conocimiento y la realidad, sino que realiza una relación directa con el uso que nosotros le podamos dar al lenguaje. Por eso, la riqueza del lenguaje lo que hace es establecer una forma básica de entender lo que somos. La hermenéutica tiene como el análisis como una actividad interpretativa para abordar texto oral o escrito, mismo que se considera como técnicas o métodos de interpretación de texto. Asimismo, la hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal y ya, secundariamente, la comunicación no verbal. La hermenéutica plantea diversos criterios de interpretación que se requieren para captar con precisión y plenitud el sentido del texto. Conclusión. Materialismo es la teoría filosófica que considera la materia como origen y causa de la existencia del conocimiento científico, conocimiento místico y religioso. Nos dice que la ciencia y el conocimiento tienen que ser comprobados. Asimismo tenemos al idealismo, que es el conjunto de corrientes filosóficas que se oponen al materialismo. Afirman que para comprender la realidad no alcanza con el objetivo de percibir por los sentidos. Tenemos el realismo, es un estilo que refleja la realidad y que no copian objetos mitológicos ni religiosos. Es la forma de ver los hechos tal y como son en realidad. Positivismo se basa en la teoría en los hechos positivos en vez de la deducción abstracta. Se refiere a la observación y al experimento. La fenomenología, según Johann Henry, el conocimiento es un método para seguir la verdad de una ilusión y el error. Estudia la conciencia del paciente que se está estudiando. La filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein fue uno de los principales pensadores de la filosofía del lenguaje. Este estudia el uso del lenguaje. Dice que hay hechos y cuyas realidades es independiente de que sean reales o no. Y por último tenemos la hermenéutica. Es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita o verbal. Su concepto se centra de construir modernas y comprensión de textos escritos importantes. Muchas gracias.